Yo echaba jornadas de 14, 15, 16 horas todos los días, descansaba un día y yo iba feliz. A mí no se me quitó nunca la ilusión. Mi primer trabajo fue en la feria, fregando. Después de haber pasado primero de FP, que me quedaron 9 asignaturas de 9 y aún así seguí. Yo recuerdo que en la casa la cocina era muy grande y había una tele en blanco y negro donde yo veía los dibujos. Me estás viendo la tele y estás escuchando de fondo La Olla Express, ¿no? Y todo lo que salía de ahí, ¿no? Toda la fragancia esa. Creo que al final son cosas que se van quedando ahí, ¿no? En la memoria y son las que te hacen decidir el camino. Cuando yo salí de GB, mi padre me preguntó qué quería hacer con mi vida y dije que yo quería ser cocinero. Me dijo que bueno, que yo podía hacer con mi vida lo que quisiera, pero que si no era el número uno, que no iba a ser nadie en la vida. Al final lo que intento en mi cocina es buscar el sabor de lo intangible, el recuerdo que él vaya a tener en ese momento con lo que tú le des de comer, ¿no? Y creo que eso es mucho más bonito que cualquier receta. Hemos contextualizado el lujo en mucho dinero, pero el lujo a lo mejor es... Bienvenido a La Receta de Navidad, el podcast de La Cueva de 1900, donde queremos rescatar pues, la memoria, las emociones, los sabores tan propios de un momento tan único como puede ser la Navidad. Tengo la suerte de tener a mi lado a uno de los chefs que yo más admiro, a Javier Feisas, cocinero, también chef, y actualmente pues, propietario de la Ruta del Azafrán. Correcto. Javier, gracias por venir, por estar con nosotros, por compartir también un poco esta parte más personal, más emocional de una figura como la tuya. Y me gustaría que nos contara, bueno, pues cómo vivías tú la Navidad, qué recetas se hacían en tu casa o que tú recuerdas especial y cómo lo vivías. Pues bueno, antes de nada darte las gracias. Sabes que estoy muy contento porque es mi primer podcast. Yo estoy muy contenta de que lo sea. Y es una suerte hacerlo contigo, la verdad, Bueno, porque es un placer, ¿no? Gracias. Tú eres un referente en Granada y fuera de Granada. Y, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Vale? Bueno, pues yo la Navidad, la verdad es que la vivía desde los ojos de un niño, ¿no? Tú veías cosas en Navidad que no se veía el resto del año. Se veía el langostino ahí por castigo, embutido, un asado, que si una sopa especial, una crema especial, tal, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que era muy emocionante, ¿no? Y era súper bonito. Ya no solo por eso, sino porque estábamos toda la familia. Y para mí, ahora con la madurez que tengo, lo más importante de todo, por encima de cualquier cosa, de los negocios, de tu pasión, de tal, es la familia, ¿no? Pero sí recuerdo que, sobre todo, asábamos mucho cordero. Uh-huh. A mí el cordero puede ser la carne que más me guste, trabajar. Sí es cierto que es muy delicada, no a todo el mundo le gusta, pero a mí es la carne que más me gusta trabajar. Entonces, pues bueno, puede ser un poco la Navidad en casa, ¿no? Lo que no se veía en el resto del año, claro. Mi padre, solo entraba un sueldo en mi casa, era de mi padre. Entonces, por mucho que estirase eso, en fin, éramos 4 hermanos. Y, pues bueno, pues durante el año no había lujos ni cosas fuera de lo común, ¿no? Javier, ¿en tu casa había cocineros? ¿Vienes de tradición? No. Sí sé que mi bisabuela puntualmente estuvo trabajando en Los Diamantes, en la calle Nava. Fíjate. Pero fue algo puntual, no sé por qué, pero no vengo de familia de cocineros ni nada. Por eso digamos que soy un poco la oveja negra de la familia. Soy el distinto de la familia. ¿Y qué te llevó? ¿Por qué quisiste ser cocinero? Pues mira, no lo sé. Yo creo que está en mi ADN. La cocina está dentro de mí, ¿no? Sí es cierto que, bueno, pues que yo he sido siempre muy independiente, me ha gustado, he sido muy inquieto, no me gustaba madrugar y, claro, ser cocinero no te tenías que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, era un aliciente. Pero bueno, creo que estaba dentro de mí. Siempre he estado muy pegado a mi madre en casa, ¿no? Y siempre la ayudaba, he sido como muy maruja, ¿no? Con mi madre, siempre la ayudaba en la cocina. Y recuerdo, nosotros vivíamos en Toledo, yo he pasado la niñez en Toledo, he estado 12 años viviendo allí, desde los 0 años hasta los 11, 12 años. Uh-huh. Y yo recuerdo que en la casa la cocina era muy grande y había una tele en blanco y negro donde yo veía los dibujos.
Y recuerdo, pues, me estás viendo la tele y estás escuchando de fondo La Olla Express, ¿no? Y todo lo que salía de ahí, ¿no? Toda la fragancia esa que salía de ahí, a mí me maravillaba, ¿no? En ese momento, evidentemente, no decidí, oye, yo de mayor quiero provocar esto, ¿no? Pero bueno, creo que al final son cosas que se van quedando ahí, ¿no? Guardadas en la memoria, y son las que te hacen decidir un poco el camino. Pero yo lo tenía claro, es decir, cuando yo salí de EGB, mi padre me preguntó qué quería hacer con mi vida y dije que, bueno, que yo quería ser cocinero. Me dijo que, bueno, que yo podía hacer con mi vida lo que quisiera, pero que si quisiera, como si quería ser barrendero, ¿no? Pero que si no era el número uno, que no iba a ser nadie en la vida. Y eso como que se me grabó muy a fuego, ¿no? Evidentemente no lo he conseguido. Pero intento ser el número uno para mí, mejorar cada día, hacer las cosas con mucho cariño, ser muy perseverante en mi trabajo, con mis cosas, ¿no? Y ser muy constante sobre todo, ¿no? Y ser honrado, que al final. Y Javier, ¿cómo definirías tu cocina? ¿Qué es lo que te hace a ti distintivo con respecto a los demás? Pues mira, yo no sé si me hace distinto o no, ¿no? Pero hablando de la Navidad, ¿no? Que al final, como te he dicho, que recuerdo más el momento que lo que se comía. Al final lo que intento en mi cocina es buscar el sabor de lo intangible, ¿no? Porque al final eso es lo que tú le vas a transmitir al comensal, al cliente, y va a ser el hilo conductor de donde él, el recuerdo que él vaya a tener en ese momento con lo que tú le des de comer, ¿no? Y creo que eso es mucho más bonito que cualquier receta. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira? ¿Dónde te miras? Pues mira, me inspira mucho Instagram. Bueno, muy bien. Me inspira mucho Instagram. Sí, sí. De hecho, solo lo utilizo para el 90% del uso que le doy a Instagram, para buscar inspiración. Porque, bueno, tú sabes que es muy fotográfico, ¿no? Sí, muy visual. ¿no? Es muy visual. Y a mí me inspira mucho. Pero bueno, también me inspira muchísimo una reunión de amigos, un domingo en familia, un fin de semana en la Alpujarra, en la casa de mi mujer, ¿no? De mi suegro, un rato con mi suegro en el campo, un desayuno con mi suegro, desayunando pimiento frito con huevo. Eso es súper inspirador para mí. O sea, es una fuente inagotable de ideas, ¿no? Hay mucha verdad, ¿no?, en todo eso y mucha autenticidad. Creo que la cocina moderna ha tenido como unos años de mucha estética, de mucha pose, pero Sí. al final creo que nos hemos ido olvidando un poco también de los sabores, ¿no? Y de Sí, lo hemos utilizado, no hemos olvidado un poco del principio de las cosas, ¿no? Sí. Yo tengo, por ponerte un ejemplo, que es muy bonito, ¿no? O para mí me resulta muy bonito. Yo tengo en la carta una ostra que va en crudo, la ostra, y lleva una crema de pimientos verdes fritos, Qué bueno. ¿no? Y eso salió de un desayuno con mi suegro, ¿no? Comiendo pimientos verdes fritos. Entonces, mi reflexión fue, ¿dónde está el lujo? ¿O qué es el lujo? ¿No? Hemos contextualizado el lujo en mucho dinero, pero el lujo a lo mejor es lo que no está al alcance de tu mano. Y no siempre es el dinero, ¿no? Estoy de acuerdo. No hay mucha gente que pueda ir al huerto de su casa, recoger unos pimientos, arrancar unos pimientos de la mata y freírlos, ¿no? Eso es un lujo para mí. Entonces quise jugar con ese concepto de lujo, tanto con la ostra como con la combinación de la ostra con el pimiento, ¿no? Porque para mí tiene más valor el pimiento que la otra. Porque la otra cualquiera la puede coger, la puede pedir o ir a comprársela y ya está. Un pimiento que sepa pimiento. Un pimiento que sepa pimiento, ¿no? Entonces... Javier, yo te he visto un recorrido muy diferente. Has hecho un montón de cosas. Sí. Y ahora tienes un proyecto que me parece emocionante, la verdad, que es un sitio muy emblemático de Granada, ¿no? Y es recuperar esa cocina y lo estás haciendo fenomenal, la verdad. Como cliente te lo puedo decir. Muchas gracias. Háblanos de tu proyecto, de la Ruta del Azafrán. Bueno, pues Ruta del Azafrán nació hace 20 años.
Yo lo cogí el año pasado porque ya estaba un poco cansado, ¿no? De dar mi vida a proyectos que, aunque yo quisiera hacer los míos, ¿no? Y siempre lo he hecho mío, pero no son míos, no eran míos. Es decir, cuando tú no decides o no tienes el control y la decisión al 100% de esos proyectos, pues por mucho que tú quieras hacer tuyos, no son tuyos. Y eso es una realidad. Y yo desde mi vocación y desde mi pasión, yo me puedo engañar y echarle horas y dedicación y tal, pero no son míos. Entonces, pues al final me cansé y decidí buscar una oportunidad para mí. Y me crucé con mi socio, él tiene Ruta de Azafrán y nos asociamos porque, bueno, Ruta de Azafrán es cierto que es un mítico en Granada, ¿no? Es un sitio como muy emblemático en Granada, pero no tenía rumbo, no tenía identidad. Entonces, pues me pareció una buena oportunidad, ¿no? Cogerlo y darle esa identidad. Que bueno, que poco a poco estamos haciendo. Está apostando porque tenía también un mínimo cliente muy fidelizado, ¿no? Y había que reeducar a ese cliente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy súper contento y bueno, muy bien. Sí, y ahora eres muy libre para hacer la cocina que tú quieres, como quieres, y ir cambiando las cosas que te parece, sí. Bueno, pues yo decirte que enhorabuena, ahora ya aparte de cocinero eres empresario. Bueno, que eso a veces es una buena y una mala noticia. Son palabras mayores eso para mí. Bueno, pero lo vas a hacer muy bien. Lo más importante, yo creo que lo más importante es aprender de todo. Tener la mente muy abierta y de aquellos errores que tendremos y que tenemos cada día, nos equivocamos cada día, pues tener la suficiente humildad para dar marcha atrás, rectificar y seguir adelante. Yo he tenido que hacer un curso acelerado de gestión de empresas, ¿no? Hay mucho sentido común. Yo creo que la mayor herramienta de gestión es el sentido común. Podemos contemporizar todos los términos que queramos, pero todo está inventado. Yo me acuerdo en la tienda de comestibles de mi madre, en el año 70, que empezó en el año 70, yo me acuerdo que mi madre se desvivía por sus clientes. Era una mujer completamente orientada al cliente. Y ahora escucho desde hace ya muchos años en los valores de las compañías el cliente en el centro. Y yo decía, pero sí, es que mi madre lo hacía esto desde el año 70, tener el cliente en el centro. Totalmente. Es decir, intentar detectar lo que necesita, estar ahí, dárselo en las mejores condiciones. Pues eso ya está inventado. Sí. Entonces, pues mucho sentido común. Es lo que yo creo. ¿Qué es lo que más falta, ¿no? En este mundo? Es el sentido común, creo. Pero... Mucha fortaleza también, pero eso tú vienes de un sector o tú vienes de una profesión en el que eso es muy importante, tener mucha fortaleza mental. Sí. Pues tú ya la traes, con lo cual ese recurso ya lo tienes. Para ser empresario hay que tener mucha fortaleza mental. Sí. Y aguantar mucho. Sí. Pues dinos, como estamos en Navidad, pues me gustaría que nos dieras una receta emocional o una receta de cocina, lo que tú quieras, para vivir esta Navidad en este mundo un poquillo difícil que tenemos de mucha incertidumbre, de mucha gente que sufre, de mucho ruido. Danos una receta. Pues mira, yo me iría, como te decía, que el cordero es una de mis pasiones, ¿no? Me iría a un costillar de cordero, ¿vale? Le decimos ¿El carré? El carré. Le decimos al carnicero que no lo deshuese. Compramos unas mollejas de cordero también. Las torramos, las glaseamos y tal. Y rellenamos esa falda, o sea, ese carré, perdón, lo enrollamos con las mollejas. ¿Vale? ¡Oh, qué rico! Lo atamos bien y lo asamos, poquito a poco. A una temperatura por unos 120 grados durante mucho tiempo. ¿Vale? Y con los huesos hacemos un jugo de carne, ¿no? Los tostamos en el horno, una vez tostados los metemos en una olla con vino tinto, cuando reduce el vino tinto agua y lo dejamos ahí reducir y al final ligamos con maicena, no hace falta complicarse la vida. ¿Vale? Ponemos un punto de sal, pimienta y tal, y mucho ajo, eso sí, y mucho ajo en ese fondo. ¿Esa receta la tenemos en la ruta del azafrán? Esa receta ha estado en la ruta del azafrán y volverá a estar. Vale, pues iremos a probarla, porque es que, vaya, qué emoción. Pues Javier, cuéntanos qué significa la Navidad para ti en una palabra, en una frase, ¿qué es? Pues mira, la Navidad para mí es ilusión, ¿no? Yo tengo 3 hijas, ¿no? Y 2 de ellas son más pequeñas, ¿no? Tengo una de 18, una de 7 años y otra de 2 años y medio, ¿no?
Entonces yo estoy recuperando la ilusión, o he vuelto a recuperar la ilusión de la Navidad por ellas, ¿no? Porque al final, bueno, esa cara de ilusión, ¿no? Ciertos días de la Navidad, cuando vemos las luces, cuando damos un paseo y tal, para mí se me pone el vello de punta, ¿no? Es decir, me emociona un montón. Sí, es verdad que la Navidad con niños es diferente. Sí. Pues eso me lleva a preguntarte otra cosa que me interesa mucho. ¿Tú crees que tus hijas te aprenden, o sea, aprenden el amor por la cocina cuando te ven? ¿Tú crees que ya están viviendo en esa educación de...? Aprenden a comer más cosas, ¿no? Y sí es cierto que aprenden, ¿cómo te explico? Yo me pongo a hacer algo en casa y siempre ellas me quieren ayudar. Entonces, al final es un aprendizaje, aunque ellos no sepan, ¿no? Pero sí empiezan a conocer un poco cómo se hacen las cosas, ¿no? Y luego la suerte que tenemos, que como mi mujer te he dicho, como es de la Alpujarra, ellas, cuando estamos allí, todos los días bajan al gallinero y cogen los huevos de las gallinas, cogen los tomates del huerto, o sea, están en contacto con la naturaleza de una forma súper directa. Y eso es súper enriquecedor, porque tú a un niño le dices de dónde salen los tomates y te dice que de Mercadona, ¿no? Entonces, para eso, o sea, para ellos, para ellas es muy enriquecedor, ¿no? Sí, está claro que están viviendo un entorno diferente al de otros niños. Y sí es cierto que yo cuando hago algo intento que estén conmigo. Ya ellas vienen de por sí, ¿no? Porque como estoy poco en casa, ya cuando estoy ya no hay otra persona, nada más que papá, ¿no? Claro. Pero cuando estoy haciendo algo sí intento que estén ellas y, bueno, pues que me ayuden, de alguna manera colaboren, ¿no? Que vean cómo se hace de comer. Que después no se van a acordar. Es decir, ¿de alguna manera le están enriqueciendo sin que ellas lo sepan? Desde luego, ¿no? Y al final es como que estás sembrando la semilla ahí, ¿no? Bueno, de un arte, ¿no? De una cultura. No quiero que sean cocineras. Bien lo sabe Dios que es que no lo quiero. Yo quiero que sean lo que ellas quieran que sean, ¿no? Es posible que alguna quiera ser cocinera. La mayor, pues, ya está estudiando magisterio, ¿no? Y estudios franceses. Bueno, si eso le va a hacer feliz, a mí me parece estupendo. ¿Que me sale una de que ser cocinera? Pues intentaré darle la mejor educación, que estudie en los mejores sitios, que a día de hoy lo hay, que yo cuando empecé en el año 92 a estudiar, pues bueno, pues yo estudiaba aquí en la Escuela de Hostelería, la cocina no estaba en el nivel que está hoy, es cierto, ¿no? Y la manera de trabajar no es la que hay hoy, y la información que tenemos ahora no es la que teníamos antes, ¿no? Yo echaba jornada de 14, 15, 16 horas todos los días, descansaba un día y yo iba feliz. A mí no se me quitó nunca la ilusión. Mi primer trabajo fue en la feria, fregando, en un corpus. fíjate. Después de haber pasado primero de FP, que me quedaron 9 asignaturas de 9, o sea, me quedaron todas, y bueno, pues me puse a trabajar pues porque algo había que hacer, ¿no? Y aún así seguí. Yo me quedaba dormido en la barra cuando cerrábamos en la feria. O sea, yo pasé fatal. Y aún así yo quería seguir siendo cocinero, ¿no? Entonces, por eso, que sean lo que quieran ser, pero que se esfuercen y que, bueno, pues que lo hagan bien, ¿no? Y que sean alguien en la vida, ¿no? Yo si quiero ser alguien en la vida es por ella, ¿no? No es por ego, ni mucho menos. No soy un cocinero que tenga ego. Javier, ¿Lo puedo proyectar? Puede ser que lo proyecte, pero... Sí, porque tienes brillo. O sea, aunque tu pretensión no sea muy egocéntrica, pero tú tienes brillo, tu cocina brilla. Es decir, yo creo que tú además, Javier, representas junto con con otros compañeros, representa esa generación de chefs, de cocineros granadinos, que le han dado un impulso a esto. Es decir, que han Sí, yo creo que modernizado. sí. Sí. Yo Y creo que entonces sí. yo te visualizo, creo que la sociedad te visualiza como uno de esos actores principales, la verdad. Y Pues, mira que yo llegué a odiar la ciudad, ¿eh? Está feo decirlo, ¿eh? Pero Granada es jodida, ¿eh? O sea, Granada ofrece muy pocas oportunidades, ¿no? Pero tampoco estaba dispuesto a irme fuera por circunstancias, ¿no? Porque, bueno, pues me casé muy pronto, tuve una hija muy pronto, y eso de irme y dejar aquí a mi hija, ¿no? Después de separarme, pues creía que era un acto de mucho egoísmo por mi parte.
Entonces empecé a querer descubrir la ciudad, ¿no? Y a querer entenderla y saber todo lo que había detrás de esta ciudad, ¿no? Tanto culturalmente como históricamente, ¿no? Y bueno, pues me aportó mucho, entonces es como el refrán, ¿no? Si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Pues eso es lo que hice, unirme a él, ¿no? Y entenderlo. Y sí es cierto que eso me ayudó mucho y me ayudó mucho a aportarle, ¿no? Porque al final todos tenemos que aportar. Sin duda. ¿No? Sin lugar a dudas. Pues yo creo que tienes que estar orgulloso del trabajo que habéis hecho y del que Gracias. continuáis haciendo. Sí. Para nosotros sois un ejemplo, la verdad. Y Granada tiene que miraros mucho porque fíjate que estamos hablando en un tiempo de hablar de mucha cultura, lo importante que es la gastronomía dentro de nuestra cultura, ¿no? Sí, súper importante. La pata tan importante que es. Totalmente, totalmente. En fin. Pues Javier, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, y escarbar un poquillo nuestras emociones, ¿no? Que ha sido una conversación diferente. Sí. A mí hablar de emociones me encanta. Soy súper sensible, enamoradizo con la vida, en fin, no sé. Eres un artista. Bueno, sí, yo soy un currante. Eso es lo que te pasa. Sí, un artista que trabaja mucho. Eso a veces no van unidos, pero tú eres un artista. Muchas gracias. Un placer. Pues un placer tenerte, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias.